Este proceso político del panorama republicano de Venezuela, a partir de 1930 hasta 1908, se debe entender como la sucesión de realizaciones político-administrativas y socioeconómicas que fueron el marco cronológico precisado entre estos años. Nuestro proceso comienza con el establecimiento constitucional de la República de Venezuela, que fue establecida nuevamente el 24 de septiembre de 1830 con la firma de los delegados del Congreso Constituyente. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el nuevo tema, que son las oligarquías conservadora y liberal, pero para entrar en materia vamos a aclarar qué significa oligarquía. La oligarquía se define como el gobierno ejercido exclusivamente por grupos poderosos, o sea, una élite. Con relación a nuestro histórico pasado, el historiador José Gil Fortuny, quien denominó como oligarquías conservadoras y liberales a todos aquellos sectores políticos que detentaron el poder durante las primeras etapas de nuestra historia republicana. Veamos pues el inicio de la oligarquía conservadora, que va desde 1830 hasta 1847. Durante este periodo hubo una preeminencia nacional, política y militar del general José Antonio Páez y el grupo que lo acompañaba en el mando, es decir, el círculo gobernante esencialmente identificado con el sector económico de los comerciantes, que eran los terratenientes y banqueros que dirigieron los destinos de Venezuela entre 1830 y 1847. Durante este periodo, las estructuras económicas que existieron durante la época de la independencia y durante la Gran Colombia permanecieron casi iguales, lo que explica el calificativo de conservadora que se le atribuyó a esta fracción de la clase dominante. Recién instalado en la presidencia, Páez debió enfrentar dos momentos críticos. El primero de ellos fue el alzamiento de los hermanos Monagas, José Gregorio y José Tadeo, cuya rebelión fue sofocada con una amnistía concedida en 1830. El enfrentamiento, el segundo momento crítico fue el enfrentamiento con la Iglesia Católica, quien se negaba a jurar la Constitución de 1830 por considerar que afectaba negativamente los intereses de la Iglesia. Está por demás decir que los historiadores, entre estos el señor Augusto Mijares, han denominado este lapso de la oligarquía conservadora como gobierno deliberativo, basándose en el hecho de que durante este periodo hubo una abierta discusión de los problemas nacionales y cierto equilibrio entre las ramas ejecutiva y legislativa del poder público. A partir de marzo de 1847, en los primeros meses del mandato del presidente José Tadeo Monagas, el círculo de los conservadores fue paulatinamente marginado del poder hasta quedar completamente derrotado, pues después de un enfrentamiento que hubo entre el presidente Monagas y José Antonio Páez. También en esta época se presentó un cierto equilibrio entre la rama ejecutiva y la rama legislativa del poder público. Durante este periodo sucesivamente ejercieron la presidencia de la República José Antonio Páez desde 1830 a 1835, José María Vargas desde 1835 a 1836, pero fue sustituido en el mando por el señor Andrés Navarrete para complementar el periodo de 1836 a 1837, y luego fue sucedido por el vicepresidente Carlos Sublet para completar el periodo de 1837 a 1839. Luego nuevamente asume la presidencia José Antonio Páez para el periodo de 1839 a 1843 y finalmente
cierra este ciclo el general Carlos Sublet con su periodo de 1843 a 1847. Veamos ahora lo que sucede antes de culminar el periodo del general Sublet. En 1846 aparece en la escena José Tadeo Monagas, que fue nombrado candidato a la presidencia de la República para el periodo de 1847 y 1851. Durante esta primera parte recibió el apoyo y la simpatía de Páez y de Carlos Sublet. Pero en marzo de 1847, el círculo de los conservadores fue relegado del mismo, es decir, lo marginaron, se marginó del poder, y más aún después del enfrentamiento que hubo entre Páez y Monagas, que culmina o tiene su punto álgido el 24 de enero de 1848, cuando se produce el asalto al Congreso Nacional, en donde, por decirlo así, el periodo conservador es derrotado y el mismo es sustituido por la imposición del poder personal de José Tadeo Monagas. Ahora veamos el inicio de lo que es la oligarquía liberal, periodo que dura desde 1848 a 1858. Durante este periodo dominó el escenario político venezolano de mediados del siglo XIX. Esta oligarquía, ante el descontento de las masas generado por parte de la oligarquía conservadora, hombres como Antonio Leocadio Guzmán, que fue edecán del Libertador, y Tomás Lander, que luego de haber sido duros críticos de las políticas conservadoras, deciden fundar el Partido Liberal y se presentaron como una alternativa formal al sector de Páez, o sea, de oposición, con un eslogan: hombres nuevos, principios alternativos. Lograron la simpatía de hacendados, comerciantes, sobre todo porque ellos habían perdido sus propiedades por causa de las leyes impuestas por los godos o conservadores, como también eran conocidos. Además, se sumaron próceres de la independencia que le disputaban el liderazgo a José Antonio Páez. La llegada al poder de la oligarquía liberal se concretó en la figura de José Tadeo Monagas, rival de Páez de larga data. Páez, por conveniencia política, lo apoyó en la primera instancia pensando que podía controlarlo, pero Monagas, una vez en el poder, se distanció y le dio la espalda a Páez. Pues este lo apoyó fue por conveniencia política. Y se da inicio a lo que se conoce con el nombre de la dinastía, también conocida como hegemonía o nepotismo de los Monagas, pues ellos fueron los que se sucedieron en las presidencias durante este periodo. Primero José Tadeo de 1848 a 1851, luego su hermano José Gregorio Monagas de 1851 a 1855 y por último nuevamente José Tadeo de 1855 hasta 1858. Es necesario hacer énfasis en que durante este periodo, aunque se denominó oligarquía liberal y los hermanos Monagas tuvieron el apoyo del Partido Liberal o de los principales miembros del mismo,
este partido no gobernó durante la denominada oligarquía liberal. Ahora hagamos un pequeño resumen de esta parte. Los aspectos semejantes entre la oligarquía conservadora y la oligarquía liberal. La primera, tuvieron el personalismo de José Antonio Páez, o sea, el líder de este grupo. Y la segunda, bajo el dominio y la personalidad de José Tadeo Monagas. Ambas oligarquías fueron gobiernos personalistas. Como se vio, pues, ellos tuvieron preeminencia política. Se mantuvieron los sistemas electorales discriminatorios de la mayoría, es decir, lo que hablábamos en la parte de que estableció la Constitución de 1830. Todo esto acentuó las desigualdades sociales, facilitó que se colocaran los intereses grupales por encima de los de la nación, además de llevar estas contradicciones hasta un límite tal que propiciaron la vía hacia la guerra civil que caracterizó este periodo de la Venezuela agropecuaria.